Amigos de la Octava, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de Revelaciones. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro, periodista, escritor, experto en temas de seguridad, maestro Ricardo Ravelo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos para la audiencia de la Octava. Sí, Carlos, gracias también a ustedes por la invitación de estar en este espacio. Es usted muy amable y con mayor razón en un momento en el que sabemos que se lleva a cabo allá en Estados Unidos un juicio en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Esperábamos que iban a ser muchas más semanas quizás de juicio, pero aparentemente se abrevia el asunto. La primera pregunta tendría que ser esa forzosamente, maestro Ravelo. ¿A qué atribuye usted la abreviación de este juicio en el caso de Genaro García Luna? Bueno, es un tema que bien a bien no se sabe, porque no hay una razón. Es decir, originalmente plantearon que serían 8 semanas para que toda la lista de testigos declarara en ese juicio y al final se dictaría el veredicto. En realidad no se tiene una versión clara, es decir, se acota. Tengo entendido que la semana entrante será la última y no creo que concluya toda la semana. Este, faltan algunos testimonios. Se habla de un testigo estelar, cuyo nombre no se ha revelado y que, bueno, por eso se suspendieron las audiencias esta semana para preparar esa presentación. Podemos entrar al terreno de la inferencia. Ujú. Eh, y bueno, se ha dicho, bueno, ¿qué se pactó en el juicio? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Tanto por parte de México como por parte de Estados Unidos. A mí lo que me ha llamado la atención muchísimo es que, de acuerdo con las declaraciones hasta ahora escuchadas de los testigos, pues existió todo un contubernio de Estado en el gobierno de Calderón para favorecer los intereses de Sinaloa. Sin embargo, pues los únicos implicados son García Luna y el señalamiento que hizo Edgar Beitia, ex fiscal de Nayarit, con base en lo que supo, en lo que él dice que le dijeron, pero no testificó lo que él conocía o conoce, de tal manera que, bueno, el señalamiento a Calderón quedó un poco en el aire, pero imposible de considerar, de aceptar que solamente dos personajes están bajo el reflector eh, por esta protección al cártel de Sinaloa. Lo que no veo son militares mexicanos implicados, salvo el llegue de refilón que le dieron a Galván, pero fuera de eso, no hay militares implicados, tampoco agentes de la DEA de alto nivel, agencias norteamericanas. Entonces, pues no sé si este acotamiento del juicio obedezca a un pacto de alto nivel para ocultar información. Esa inferencia que hace usted precisamente, maestro Ricardo Ravelo, y en el hecho de aterrizarla, pues considerando que pues no se ha mencionado prácticamente a nadie ni de la DEA ni del ejército mexicano, me lleva a preguntarle precisamente cuál fue el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como para que no veamos ninguna mención al respecto. Sí, este punto es importante porque resulta que cuando se declaró la guerra al crimen organizado en el sexenio 2006-2012, eh, no todo descansó, digamos, en la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el desplazamiento de Fuerzas Armadas fue muy aparatoso desde que se iniciaron los operativos conjuntos en Michoacán, precisamente. Hubo un despliegue ruidoso de militares y se habla de la participación más o menos entre 60 y 70 mil elementos del ejército
que acompañaron esta cruzada junto con otro tanto de agentes federales. Ahora, eh, si los militares estuvieron directamente implicados en esta guerra y ahora se habla de un gran contubernio para favorecer a Sinaloa a cambio de pues cantidades inimaginables en dólares, pues llama la atención que no haya militares de alto rango implicados en esta confabulación, porque digo, yo me imagino y lo trato de explicar de esta manera, que si hubo un gran concierto este, de instituciones y altos mandos de las mismas implicados en un contubernio para favorecer en medio de la guerra a un cártel, pues bueno, no debió quedar nadie fuera, ¿no? Porque si alguien queda fuera, pues se corre el riesgo de que algo se sepa, y es muy riesgoso de tal manera que, bueno, por las buenas o por las malas, quien planeó todo este instrumento de protección, pues debió prever que se tenían que involucrar a, marinos, militares, policías, agencias de inteligencia, es decir, algo que no dejara fuera un solo hilo, pero resulta que pues los dos señalados son Calderón y García Luna. A mí me parece que es una investigación muy limitada esta, que pase lo que pase con García Luna, México tendrá que continuar la investigación porque lo que han dejado ahí en sus testimonios los distintos testigos es que existieron más personajes implicados. Definitivamente llama la atención el hecho de que si en una lucha contra el narco o en una guerra contra las drogas que comenzó en 2006 y en la cual no solamente participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel momento, sino evidentemente elementos del ejército, pues sí llama la atención en efecto que pareciera que nadie de ellos pudiera haberse enterado, ¿no? O nadie pudiera haberse visto cooptado o incluso cuando sabemos que de hecho hasta había grupos criminales como los Zetas, pues que no eran otra cosa más que pues soldados que se pasaron al bando de la delincuencia organizada. Hablamos de un poder muy importante en los militares, maestro Ricardo Ravelo. La cúpula, la élite militar, ¿tendría suficiente poder y fuerza quizás hasta para intervenir en Estados Unidos y evitar que se destape su vínculo posible o probable con los cárteles de la droga? Mira, todo es posible. Yo creo que lo que después del caso Cienfuegos, Ujú. nos queda claro que en Estados Unidos la justicia no es tan dura, tan inflexible como se decía, ¿no? Bien. Y que siempre están abiertos a negociaciones para bien o para mal. De tal manera que, bueno, yo en lo personal no descarto que haya habido intervención al muy alto nivel eh, de personajes que no quieren, por no convenirles, que se conozca más todavía de lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón y que hasta la fecha, pues lamentablemente sigue impune. Por ejemplo, los brazos derechos de García Luna, Luis Cárdenas y el señor Pequeño, Ramón Pequeño, pues en México no están acusados de delincuencia organizada, tampoco aparecen en el juicio. Cuando ellos aquí en México, según otros testimonios, pues eran los responsables de las operaciones de trasiego de droga y de dinero en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces me parece que el juicio es muy incompleto, y que la pregunta más importante de todo esto, que no está respondida aún, es dónde está el dinero que dicen los narcotraficantes le entregaron a García Luna. O sea, cuando hablan de estas sumas multimillonarias, 50, 100, no sé, carretadas de millones de dólares, pues debemos preguntarnos dónde está invertido. Y también preguntarle al gobierno federal
si le van a seguir la huella al dinero, porque me parece que pues hay muchos señalamientos en el juicio, pero no está faltando la evidencia, ¿no? La evidencia importante. Ahora, en México hay que recordar que García Luna está acusado de 3 delitos: enriquecimiento ilícito, uso de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. No está acusado de delincuencia organizada. Sin embargo, hay 2 solicitudes de extradición por parte del gobierno mexicano desde el 2020. Entonces, lo que cabe preguntar es, ¿va a continuar el gobierno mexicano las investigaciones con la retacería de información que pueda tener algún valor en el juicio para fincar responsabilidades en México? Creo que esto todavía no lo responde el presidente, según ha dicho, porque está esperando que concluya el juicio. Vamos a ver qué ocurre después de esto. La actuación entonces del gobierno mexicano se infiere, maestro Ravelo, vendría en caso de que el juicio en Estados Unidos pueda ser un fiasco. Eh, yo creo que resulte un fiasco o no, se debe de investigar, Bien, porque eh, si llevan a cadena perpetua a García Luna o si le fincan una pena menor, me parece que hay muchísimos elementos como para integrar una carpeta amplia o un maxiproceso a los funcionarios que participaron en aquella contubernio de Estado para favorecer a Sinaloa. Yo creo que el gobierno mexicano está obligado precisamente porque es el presidente López Obrador quien ha dicho que la actual descomposición del país es una herencia del pasado. Y yo considero que ya no es justificable solo decir que las cosas no se resuelven porque fueron una herencia, sino que hay que investigar esa herencia y hay que llevar a prisión a quienes realmente colaboraron para causar este caos. de acuerdo. De acuerdo completamente, maestro Ricardo Ravelo. Pues sabemos que no contamos con una bolita mágica y prácticamente ya llegando al final de esta entrevista, maestro Ricardo Ravelo, apelo a su expertise como analista y experto en estos temas. Y por eso la pregunta atrevida es, ¿qué considera, qué espera usted, qué cree que va a pasar con Genaro García Luna? Bueno, yo creo que los reporteros podemos ser muchas cosas menos adivinos, Exacto. pero mira, hasta hoy, digamos, no puedo hablar por lo que puede ocurrir la semana entrante, porque igual nos llevamos sorpresas, pero hasta hoy considero que las acusaciones, todo lo que se ha dicho, no alcanza para una cadena perpetua. Este, de tal manera que yo creo que lo que le van a imputar, le van a imponer a García Luna es una pena quizá de algunos años. Tengo entendido que la mínima es de 20, igual pueden ser menos, ¿no? Pero de acuerdo con lo que valora el juez Brian Coogan, puede ser una pena menor. Lo que no creo es que lo vayan a declarar inocente. Perfecto. Maestro Ricardo Ravelo, periodista, escritor, experto en temas de seguridad. Siempre es un verdadero placer poder charlar con usted y conocer sus puntos de vista sobre estos temas. Mil gracias por esta charla aquí en Revelaciones de la Pues, Octava, maestro. gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Mil gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a usted también por habernos acompañado aquí en Revelaciones. Nos vemos en la siguiente.